Buenas noches, Esperanza. Esperanza, le quiero pedir un favor. Usted me desbloquea, por favor, el video. Es que en todas las sesiones usted me bloquea el video. Esperanza, usted no tiene bloqueada la cámara para todos los asistentes. Hay personas que tienen habilitada la cámara. Yo le pido, por favor, me habilite la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Bien, doctora, gracias a Dios. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas noches. Qué pena con usted, es que deseo hacerle una pregunta. Es que en todas las sesiones a mi usuario le bloquean el uso de la cámara, es solamente a mi usuario. Esperanza me está diciendo que usted dio la orden de que todos apagáramos las cámaras y que ella pues deshabilita todas las cámaras, pero es que esto no pasa con todos los asistentes, es solamente mi cámara. Bueno, en algún momento yo le dije a Esperanza que para lograr optimizar el internet, apagara las cámaras y así pudiéramos, porque no tenía buena recepción y se me estaba yendo pues la señal. Pero pues Ok, no sé, doctora, pero podríamos Además, intentar. profe, además En mi el resto ya saben que ellos no tienen por qué estar prendiendo las cámaras, es que ni siquiera tengo por qué estarlas apagando si ellos ya No, saben. doctora, qué pena con usted, pero yo sí deseo estar presente en la clase con mi cámara. Yo le pido, por favor, esto no es un tema que es solamente con todo el curso, es un tema que ha venido siendo solamente conmigo y yo quiero dejar ese precedente. Esto ya se está tornando incómodo para mí. Yo deseo asistir a la clase de la manera como asisto al resto de clases. Bueno, correcto. Tratemos de llevar las cosas entre entre los compañeros con, con cordialidad. Préndale la cámara, por favor, Esperanza, a Luzaida. Y Muchas gracias, doctora. listo, ya Nubiecita no me deja tuerta en las fotos, que antes me tomaba las fotos y yo salía tuerta. Sí, doctora, ya la cojo en el mejor momento, discúlpeme. No, tranquila, no hay nada que disculpar. Pero usted siempre registraba muy bien. No, no por eso, sino que cuando voy a reportar, salgo yo con mis fotos peculiares. Pero bueno, no, era una broma solamente. Bueno, muchachos, vamos a esperar un momentico más a que se conecten y ya iniciamos. ¿Amanecieron positivos hoy o negativos? Doctora, buenas noches. Doctora, siempre positivo. Entonces, Es positivo, doctora. eso quiere decir que se van a ganar los puntos, ¿cierto? Pero por supuesto. Señora. Todos los días estamos en esa tarea, mío. Listo. Entonces ya vamos a preguntar, a ver, sin bolear el cuaderno, ¿no? O sea, lo que ya les ha quedado de las clases y eso. Yo veré. Ya vamos a empezar. Bueno. Entonces, ¿quién me dice dentro del tema que vimos en clase de prelación de créditos,
¿qué tipos de preferencias hay? Son 2 preferencias. No estamos hablando de las prelaciones, sino de las preferencias dentro de los créditos. ¿Cuáles son? Las preferencias son todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con laborales, doctora. Esa es la Eso, ¿quién dijo eso? Señor, no, lo dijo un hombre. ¿Quién fue? Robinson Mena, doctora. Por eso es que le digo, doctora, que es mejor con manito levantada. Bueno, listo, eso. Gracias, Maristela, es verdad. Vamos a poner orden para que estemos. Bueno, entonces, ¿quién me dice cuáles son las preferencias generales? ¿Manito levantada quién? No veo las manitos levantadas. Yajaira, Yailin Yajaira. Las generales son las que permiten al acreedor perseguir todos los bienes del deudor para la satisfacción de su crédito. Sí. ¿Y las especiales, quién me dice? ¿Nadie me dice? Bueno, las especiales, nadie se ganó el punto. Son... ¿Quién? Joana. Yajaira. Ah, Yajaira. Dice que las especiales solo afectan determinados bienes, como el caso de los créditos hipotecarios. Determinados bienes solamente, cuando son acreencias reales, garantías reales o garantías hipotecarias, sí, sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Eso solo afecta a determinados bienes, como son los créditos hipotecarios. Bueno, ¿qué más les iba a preguntar yo? Bueno, recuerden, para los que de pronto no empezaron tarde conmigo y no empezaron desde el principio, que fue cuando dije las reglas de clase, quienes me participen, yo voy a estar acá haciendo una recopilación fecha a fecha en una libreta y para acumular al final todas las participaciones que hayan hecho y así entonces esto va a incidir en su nota del segundo 30%. Se va a computar lo que hayan sacado, de manera que si usted sacó 3, se computa con esa nota, con esos puntos, esos matripuntos que usted haya tenido, y usted puede llegar a tener 3.5, 3.6, 3.7, 4, según su nivel de participación. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno que ustedes participen y cuando yo les digo si amanecieron positivos es porque voy a poner puntos positivos. ¿Vale? Hay más de un despalomado ahí que todavía sigue preguntando que cuándo va a ser el parcial. A ver, ¿cuándo es el parcial? ¿Quién se gana este punto? El 16. El viernes. Viernes 16. Eso está en un cuadrito, está en la plataforma, formas de calificar y las fechas de calificar están en un cuadrito. De igual forma, todavía hay más de un despalomado preguntando que cuándo va a ser, ¿Cuándo va a ser cuál es el enlace de la clase? ¿Cuál es el enlace? Entonces, yo digo, Dios mío, pero si eso ya sabemos que está en la descripción del grupo, y ¿por qué lo seguimos preguntando? Ya todos deberíamos estar acá inmersos en el tema y sabiendo. Hay gente que a la hora se conecta y ya yo los tengo pillados quiénes son y la asistencia también cuenta. ¿Vale, muchachos? Listo. Entonces, en el día de ayer hablábamos del proceso de reorganización, ¿cierto? ¿Quién se acuerda qué es el proceso de reorganización? Que lo vamos a seguir viendo hoy. Ernesto Martínez. Martínez, doctora. El Señor. proceso de reorganización es un proceso por el cual las empresas comerciales del sector real, las unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras tienen un proceso para continuar con la empresa y solucionar todos sus problemas financieros de operatividad comercial y solucionar todo y restablecer a sus trabajadores y continuar con su operatividad normal, doctora. Eso, Ernesto, bien. Y bueno, ¿quién me puede decir, por favor,
cuáles son los requisitos esenciales, los dos principales para que se pueda dar un acuerdo de reorganización. Ojalá una persona diferente a las que ya han participado. Doctora. Yo, profe, Doctora, Doctora, tengo yo las levantada. yo tengo levantada la mano Hacía- también, doctora. Por favor, Doctora, buenas noches. silencio, Buenas noches, silencio, doctora. silencio, por favor, silencio. Maristela Mariño, que tiene acá levantada la mano en su orden. Quienes ya participaron, por favor, bajan la mano. Doctor, Listo, la Maristela. reorganización empresarial nace de la ley 1116 del 2006, que establece que el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia es cuando el negocio se encuentra en mora con dos o más acreedores por más de 90 días, tenga una incapacidad de pago inminente, deudas con acreedores que superen el 10% de la totalidad de sus pasivos, que tengan procesos judiciales de cobro y que tengan un escaso flujo de efectivo por cuentas por pagar pendientes. Además, necesita periodos de gracia para cumplir sus obligaciones. Bueno, pero hay dos nombres que yo quiero que me digan, esos dos Yo se los digo, nombres de doctora. esos requisitos. Yo se lo digo, A doctora. ver, pero álcenme la mano porque acá... a ver, Yo tengo la mano Yo levantada. la tengo alzada, doctora. en su orden va, después de Ernesto Martínez, Maristela Mariño va Nubia Alonso. Y después va Rodrigo Marín y Julie. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son esos dos requisitos, Nubia? Doctora, esos requisitos son cesación de pagos e incapacidad de pago inminente. Listo, Nubia. Punto anotado. Seguimos con Rodrigo Marín. Rodrigo, ¿y qué es la cesación de pagos? La cesación de pago, doctora, ahí está contemplado que el que incumpla por más de 90 días. Ujú. ¿Qué más? A favor de sus acreedores. Esa sería la... Sí. ¿Y qué más? Porque ahí hay, además de cesación de pagos a acreedores, a dos o más acreedores, hay otro requisito para que se pueda considerar cesación de pagos. Julie. Dos demandas, o que tenga por lo menos... Eso, dos procesos ejecutivos en su contra, dos demandas que se estén cursando en contra de él. Eso. Bien, Rodrigo. Listo. Seguimos con Julie Edudín. Julie, cuéntenos incapacidad de pago inminente. Le digo, doctor. Incapacidad de pago inminente. La capacidad inminente de pago es cuando la compañía se queda sin flujo para cancelar sus obligaciones, doctora. ¿Pero por qué razón? Porque puede haber tenido malos manejos en cuanto a las operaciones o porque tuvo algún problema, por ejemplo, en el caso en este momento de la pandemia, doctora. Bueno, pero eso tiene, más específicamente, Oscar Ávila, sin digitar, ahí está que mejor dicho, las pobres teclitas sufriendo, incapacidad de pago inminente. Google. No, profe. No, es que estoy acá en la oficina. Es que la incapacidad de pago inminente es cuando el deudor, dice, el deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten razonablemente puedan efectuar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año. Sí, es verdad lo que dice Hernando, muchachos. Aquí el ejercicio no es leer, sino lo que ustedes se lleguen a acordar de lo que hemos dado nosotros en clase. Entonces, incapacidad de pago inminente es esas circunstancias externas que pueden que pueden afectar al mercado o que pueden afectar a la empresa para que determinen que es imposible llegar a tener el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. ¿Listo? Bueno, sigamos. Sigamos entonces. ¿Quién sigue después de Oscar Ávila? William Cifuentes. Se me salió de acá estaba Hernando y Hernando se salió. Dijo, yo qué voy a esperar y ya estaba que llegaba Hernando. Bueno, William, ¿cuáles son las condiciones para la admisión al proceso de reorganización? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Que debe cumplir unos requisitos. Sí.
También usted habló algo de plural. Algo de una solicitud de número plural, algo así. Bueno, piénselo mientras y ahorita vuelvo con usted. Listo, doctora. Sandra Forero, además de esos dos requisitos de incapacidad inminente de pago y cesación de pagos, habían otros requisitos adicionales que hay que cumplir. ¿Cuáles son esos requisitos, Sandra? No. Sandra. Hola, buenas noches. Recuerdo que uno era que en la solicitud que se hace de admisión de reorganización debía ser admitida por la super sociedad. Esa era uno de los requisitos, creo. También debían presentarse ¿cómo es lo de los estatutos? En una reunión con el órgano social, tenían que reunirse para llegar a un acuerdo. También tienen que llegar a un acuerdo con el plural de proveedores. También deben presentar los estados financieros de los últimos 3 años, el de inventarios, el listado de inventarios. Bueno, no me diga más para que siga. Luz Aida. Gracias. ¿Qué otros requisitos hay que no haya mencionado Sandra? Luz Aida. Doctora, aquí estoy. El estado de costos y gastos de gastos operacionales, la relación de los trabajadores y extrabajadores del deudor, el estado de patrimonio de la organización, flujo de caja que demuestre la forma como pues, se va a cubrir el pago de estas obligaciones, y habla también de un plan de negocios de reorganización. Sí. Esos son los requisitos formales, sí, señora. Bien. Bueno, sigamos entonces con lo que debe contener un plan de negocios. ¿Qué debe contener un plan de negocios? Gustavo Cabrera. Gustavo. Gustavo se quedó dormido. Julie Dubín. Doctora, habla de un resumen ejecutivo de la empresa, descripción de la empresa, sector y comportamiento que le pertenece a la empresa, análisis de mercado de la empresa, estrategias de la empresa e implementación, costos, proveedores y suministros. Ok. Bueno, traten como de que sea lo que ustedes recuerdan que vimos en el día de ayer. Soy consciente de que son muchas cosas y son muchos requisitos, pero la idea es que ustedes cuando vengan se presenten con una repasadita. Ya van siendo las 5 de la tarde. Uy, vamos a leer qué fue lo que vimos ayer y vamos a recordar. Y verán ustedes que si hacen ese ejercicio todos los días, cuando tengan el parcial no tienen que esforzarse demasiado porque ya ustedes han repasado día a día todo lo que hemos dado en clase. Además, les digo, soy consciente, el tema es denso. Entonces no me digan el viernes, es que era mucho tema, Doc, que 5 hojas por resumen y no, ¿por qué? Pues ustedes han tenido tiempo, entonces la idea es que ustedes puedan pues hacer el ejercicio de repasar y sin leer. ¿Listo? Bueno. Sigamos entonces. ¿Cómo se debe hacer la presentación de la solicitud y ante quién debe hacerse? Hernando. Buenas Hernando. noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Sí, la solicitud debe presentarse ante la superintendencia, ante la notaría o ante cualquier despacho judicial, doctora, presentando la dirección, el número de teléfono, el fax, el correo electrónico, sí, entre otros, ¿no? Eso, muy bien. Muchas gracias. Bien, bueno muchachos, listo. Por hoy estuvieron bien los puntos. A los que no lo lograron por esta ocasión sigan participando, para que puedan entonces ustedes también tener los punticos de ustedes. Quería hablar con ustedes otra cosita, pero nada más necesito 5 personas. Por favor me bajan la manito y una vez planteé este tema, Ernesto Martínez y Hernando Ponce me bajan la manito, por favor. Eso.
y una vez pues les diga qué piensan ustedes, porque es algo que me ha endilgado la universidad hacer respecto de mis cursos, solo 5 personas. Si alguien quiere seguir expresando lo que piensa y ya cumplimos con las 5 personas, las 5 manitos levantadas, yo digo son tal, listo, hasta acá. Si alguien quiere de todas maneras seguir opinando al respecto, lo puede hacer al grupo de WhatsApp o a través del chat de Zoom, pero preferible que sea el grupo de WhatsApp para que yo pueda ver. Muchachos, ya tenemos un decreto que implementa la alternancia. Vamos a tener que volver en alternancia el próximo módulo. Entonces quieren sondear con los estudiantes qué piensan al respecto, quiénes están dispuestos a volver, va a ser con todas las medidas de bioseguridad, va a ser con un aforo del 25%, de manera que si aquí son 80 personas, 90 personas, pues serán 15, 20 estudiantes por curso y el resto estará escuchando por video, así como lo estamos haciendo ahora. Pero entonces, pues si la universidad está interesada en el punto de vista de sus estudiantes, 5 personas que por favor me digan qué opinan resumidamente, por favor, que tenemos hoy actividad. ¿Quiénes me van a decir? A ver, yo veo el chat. A ver, yo veo los participantes. Bueno, Luz Aida, Maristela, Sandra Forero, Javier Laverde y Luz Dari Hidalgo. Ahí van los 5. 1, 2, 3, 4, sí. Ahí van los 5. Hasta Luz Dari Hidalgo. Ya Luis Montalegre, Belisario, Julie, por favor me comentan lo que piensan en el grupo de WhatsApp. De manera resumida. Listo. Empezamos. Luz Aida. Bueno, doctora, pues digamos que si bien es cierto la universidad o las entidades, las instituciones educativas van a hacer la implementación de unos protocolos de bioseguridad, digamos que yo sí estaría de acuerdo con que se continuara en la modalidad virtual, por lo menos hasta un tiempo prudente, porque digamos que no se trata solo del tema de la pandemia, muchos continuamos en teletrabajo, muchos todavía tenemos a nuestros hijos acá en casa, en procesos también educativos en casa, y digamos que se nos facilita mucho el poder conectarnos desde casa y continuar el proceso académico desde acá. No hay que ver solo el tema de la pandemia o de los protocolos de bioseguridad, sino cómo está también nuestro entorno a nivel personal y familiar para pues, realizar una movilización en este momento hasta la universidad, porque no hay una total normalidad de todas las actividades. Es mi punto de vista. Listo, Luz Aida, gracias. Maristela. Bueno, doctora, realmente yo no creo que tengan protocolos de bioseguridad allá en la universidad. Si así nomás andan en despelote, ¿cómo será en la alternancia? Adicionalmente, primero está la salud de nosotros, ¿sí? Como estudiantes y ustedes también como profesores. De todas maneras, seguimos trabajando en trabajo en casa. Fernando Amado, gracias. Gracias. Entonces, nosotros ya terminemos el año así, porque si no hay protocolos de bioseguridad, si ni siquiera hemos vuelto también a trabajar presencialmente a nuestras oficinas, es porque no existen unos protocolos de verdad de bioseguridad. Es que ni siquiera en los centros comerciales se está cumpliendo con los protocolos. Entonces yo no creo que la Universitaria de Colombia vaya a disponer un poco de dinero en esos protocolos. Entonces nosotros, en realidad, hablo por mí, ¿sí? No estaría de acuerdo en la alternancia. Seguimos así, Mario, por lo menos finalizando este año. Bueno, Mari, gracias. Sandra Forero, Sandrita. Ya, gracias, doctora. Sí, yo también apoyo la moción de Mari. Realmente yo no quisiera tampoco en la alternancia. La empresa me ha permitido pues trabajar también y cuidarme desde la casa, entonces no me podría exponer tampoco, doctora. No, si la universidad pues realmente facilita este proceso virtual, creo que también nos facilita y nos da tiempo para repasar, como usted lo indica, para hacer otras actividades que muchas
muchas veces el tiempo de desplazamiento no lo permite. Además que el transporte público pues tampoco es que tengan protocolos y pues estaríamos expuestos al virus, doctora, que aún sigue y posiblemente vamos a otro pico. Gracias, doctora. Profe, qué pena me le colo, pues yo no soy ni en el grupal ni puedo levantar la mano, pero es que ¿cuál es la situación? Yo trabajo con la Secretaría de Salud y a pesar de que efectivamente y evidentemente ya se sabe que ha bajado un poco el brote, también se sabe que estamos en espera de un segundo brote y nosotros estamos advertidos que más o menos hacia noviembre, diciembre va a haber un segundo recontagio. Lo que la gente no sabe es que este virus hace recontagio e incluso hay gente que ha muerto por recontagio. ¿Y cuál es la dinámica que tiene ese salón? Más o menos el 60% son población de alto riesgo. Eso significa que son personas en obesidad, personas adultas mayores de 50 años, y aparte nosotros somos el curso más numeroso y estamos en un hacinamiento. O sea, realmente la universidad no puede garantizar que nosotros no enfermemos, y más aún cuando estamos a puertas de un segundo recontagio, que incluso es bastante irresponsable pretender que vamos a empezar clase así. Bueno, es una posibilidad planteada y que pues en aras de acatar pues lo dispuesto en el decreto por el Ministerio de Educación, se está mirando las formas y quiénes estarían dispuestos y quiénes no, y se haría también pues un sondeo y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Gracias, Pancha. Jairo, por favor. Jairo. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, primero de todo, pues yo considero que la universidad, bueno, presentándolo mis excusas a usted, no me parece que la universidad la envíe a su merced a preguntarnos un tema administrativo. Yo creo que es mucho más eficiente que la universidad no haga un sondeo, sino que le pregunte a la totalidad de la comunidad estudiantil. ¿Sí? Aquí sacar un sondeo con 5 personas no creo que represente la totalidad del aforo que tenemos, que somos 90 personas, ¿sí? Coincido totalmente con lo que dice Esperanza. Somos 90 personas, la mayoría ya sobrepasamos los 40, 45 años, somos población vulnerable. Y considero que la universidad no brinda protocolos, ¿sí? Para que se cumpla efectivamente, no brinda, perdón, garantías para cumplir esos protocolos. Si nada más en buses, inicialmente 35%, ahorita 50%, y uno ve que no se cumple esa directriz, pues nosotros somos un curso de 90 personas, es complicado que pues en realidad se cumpla esa meta inicial. Bueno, Entonces, muchachos, listo, Jairo, gracias. No se me vayan a alarmar, esto es simplemente una posibilidad que está sondeando la universidad, entonces, por favor, no quiero que tampoco vaya a haber como un desborde de llamadas a la universidad o de información, porque esto simplemente es un sondeo que están haciendo, que van a hacerlo desde luego mediante encuestas a todo el estudiantado, pero pues ahora por el momento quieren saber cuáles son las preliminares. Entonces, es eso, muchachos. Gracias por sus valiosas intervenciones y sus puntos de vista, y estaré haciendo conocer, pues, por lo menos la parte que me dio a conocer lo que piensan de la alternancia. Hay que tener en cuenta que ya también hay colegios que han implementado su labor, jardines infantiles y todo, y pues la idea es irse reincorporando, convivir con el virus, y ya está es en manos de uno. Obviamente respeto y atiendo todas las solicitudes y las posibilidades, pero al parecer las políticas gubernamentales apuntan a eso, nuevamente a la reincorporación, pero pues atendiendo primero lo que ustedes lo que ustedes consideran pertinente. Bueno, entonces, muchachos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Faltó Luz Dari. Luz Dari, ya por el tema de tiempo voy a cortar aquí
Y entonces vamos, lo que ustedes me tengan para decir al respecto, si quieren me lo siguen manifestando vía WhatsApp, pero bueno, lo que les digo, no cunda el pánico ni nada, es simplemente mirar a ver en qué posición están los estudiantes al respecto y listo. Igual, serían solo 25 personas y no serían todos los días, sería algunos días sí, algunos días no, entonces una parte de la lista va para algunos días, otra parte iría para otros días, otra parte de la lista, pero pues esto todavía no está contemplado de forma definitiva ni de forma obligatoria tampoco. Bueno, entonces, listo, muchachos. Dicho esto, entonces iniciamos. Me bajan la manito, por favor. Los invito a silenciar todos micrófono. Vamos a empezar clase. Entonces, seguimos con proceso de reorganización y vamos entonces a seguir. Pancha, por favor, ¿me deja compartir pantalla? Listo, gracias. Entonces, vamos otra vez con las etapas del acuerdo de reorganización, que todavía falta una parte por decir. Entonces, vimos en el día de ayer que los dos grandes objetivos del régimen de insolvencia son el proceso de reorganización y el proceso de liquidación judicial. Y estamos dentro del proceso de reorganización y vimos que este proceso busca a toda costa la normalización de las relaciones comerciales, la normalización de las relaciones crediticias y se busca la reestructuración operacional, administrativa, de activos, de pasivos, que pueda llegar a tener la empresa a través de un diagnóstico que nos diga cuáles son las causas que llevaron a esa compañía a estar insolventes y a tener esta iliquidez para poder afrontar las obligaciones que tiene con varios acreedores. Detectadas en ese diagnóstico las causas que dieron origen a esta situación de crisis, entonces empezar a ver a través de un plan de negocios cómo puedo yo hacer frente a la crisis y cómo puedo contrarrestar cada una de las causales que ha dado lugar a esta crisis. ¿Listo? Entonces, vimos también las características de este proceso de reorganización y los requisitos que se necesitan para poder iniciar un proceso de reorganización empresarial y los requisitos formales que debe contener todo plan de negocio para que pueda ser aceptado. Entonces, seguimos con las etapas del acuerdo y dentro de las etapas del acuerdo vemos que en la aprobación de la reorganización es necesario que se cuente con un voto favorable de un número plural de acreedores que va a representar a esa mayoría absoluta de los votos admitidos para que los acreedores puedan llegar a aprobar este acuerdo de reorganización y para la cual, pues según la ley 1116, hay unas reglas específicas. Dada esta aprobación del acuerdo de reorganización, entonces se da una confirmación del acuerdo que se va a dar luego de que el juez coteje el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para confirmar mediante providencia que se confirma este acuerdo y que está en legal y en debida forma todo el contenido del acuerdo. Entonces, ya dado el acuerdo y aprobado el acuerdo y confirmado, pues ya viene la verificación de que se cumpla mediante el comité de vigilancia y mediante el promotor, que ese acuerdo, pues lo contenido dentro del acuerdo se cumpla y llegue pues posteriormente a un feliz término pues, el tema del acuerdo. Entonces, muchachos, vamos a verificar mediante los plazos que se han establecido dentro del proceso de reorganización y si se está cumpliendo las obligaciones laborales o no se están cumpliendo. Entonces esa es la etapa de seguimiento y ya
cuando sea esa etapa de seguimiento, podemos entonces entrar a mirar estas 3 consecuencias de la etapa del seguimiento. ¿Qué se puede concluir? Se puede concluir que definitivamente hubo un cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del acuerdo. Entonces acá puede terminar el acuerdo de reorganización. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. O puede ocurrir que definitivamente hubo incumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del acuerdo y acá entonces podríamos estar ante una inminente causal de liquidación judicial si no se llega a subsanar. Y otra de las causales de terminación es que definitivamente no haya el pago oportuno de las mesadas pensionales o los aportes que se deben hacer al sistema de seguridad social respecto de las vinculaciones laborales que tiene la empresa y los demás gastos de administración. Entonces, estas serían las 3 causales principales por las cuales se terminaría el acuerdo de reorganización. ¿Listo? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. Va bien, doctora. Bueno, entonces, muchachos. Doctora, es que por favor puede volverse un momentico que tengo una pregunta. Claro que sí. Es que aquí dice que ¿cuáles son las causales de terminación del acuerdo de reorganización? Una es por cumplimiento o incumplimiento. Esto es el cumplimiento. ¿Por qué, Rodrigo? Rodrigo, ¿cierto? Fue quien me preguntó. Sí, señora. Porque si definitivamente ya cumplí, ya le pagué al acreedor A, ya le pagué al acreedor B, ya le pagué al acreedor C, pues ¿para qué tengo un acuerdo de reorganización? Ya pagué todo. Entonces ya se dieron el cumplimiento de las obligaciones, ya se cumplió, ya pude pagar dentro de los plazos establecidos y ya entonces salgo del acuerdo de reorganización nuevamente a incorporarme a la vida mercantil, si así lo quiere determinar la empresa o lo que quieran hacer una vez ya hayan cumplido ese acuerdo de reorganización. ¿Listo? Ya, sí, señora, gracias. Bueno. Sí, doctora Juan de Dios. Señor. Es que no entiendo la segunda, o sea, ¿cómo así que Susana dice que no subsanado en audiencia? Ah, bueno, es que esto es un resumencito, Juan de Dios, pero ya vamos para allá. ¿Listo? Muchas Entonces, vamos precisamente para esa número 2. Si hay un reporte de incumplimiento del acuerdo de reorganización, bien sea por parte de un acreedor o por parte del deudor, o hay también incumplimiento de los gastos de administración, el juez que esté conociendo el proceso, el juez del concurso, va entonces a citar a una audiencia para deliberar sobre esta situación. Entonces el juez, mediante esa audiencia, va a verificar la situación y si definitivamente sí se está incumpliendo, va a requerir al promotor para que en el término de un mes actualice la información y le diga cuáles son los términos en los que se encuentra la empresa, la calificación de los créditos se actualice y se gestionen las alternativas de solución que se puedan presentar al juez para solucionar y poder salir de esta situación de incumplimiento. Entonces, si recibido el informe del promotor, el juez va a convocar al deudor, le va a decir venga para acá, y a los acreedores cuyos créditos no hayan sido pagados a una audiencia para deliberar sobre la situación y para decidir. Entonces, si no es resuelta, entonces lo que decía acá es, si no es subsanado en audiencia la causal de incumplimiento, Juan de Dios, entonces van a entrar en el trámite del proceso de liquidación judicial. ¿Listo? Sí, señora, es que esto es para la parte comercial, ¿cierto, doctora? Esto es de cara a un proceso de reorganización en el que van a tratar de salvar la empresa, pero es necesario el cumplimiento de las obligaciones que ahí se pacten. Si yo he dicho como sociedad que voy a pagarle a el 30 de diciembre, pues yo tengo que cumplir el 30 de diciembre. Si yo no estoy cumpliendo las obligaciones que he pactado dentro del acuerdo, pues es probable entonces que vaya a haber una reconvención, me digan a mí, con el juez del concurso
concurso me llame y me diga, ¿por qué no está pagando? ¿Qué es lo que pasa? Ya el promotor me pasó el informe en el que definitivamente se constata usted no ha cumplido las obligaciones que tiene presentes, que tiene pendientes. Entonces voy a decir, sí, juez, me atrasé, pero ya yo las voy a pagar. Definitivamente estoy llamando al acreedor para poder hacer una reconvención y unas modificaciones dentro de los plazos porque no le alcanzo a pagar el 30 de diciembre, pero sí le alcanzo a pagar el 30 de enero. Entonces voy a buscar a ese acreedor al que le estoy incumpliendo, le establezco las alternativas de solución, de arreglo a la situación, y entonces si el acreedor me dice que sí, que definitivamente acepta, entonces voy a poder solucionar con la reestructuración de la modificación del acuerdo unos plazos, o si definitivamente no hay una solución acordada, no es posible concertar alternativas de arreglo, el juez va a declarar va a dar por terminado el proceso de reorganización y va a ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial. ¿Listo? Entonces, a partir de la fecha de convocatoria de la audiencia de incumplimiento, deben suspenderse los pagos previstos en el acuerdo de reorganización, so pena de ineficacia de pleno derecho. Entonces, si definitivamente no llegamos a un acuerdo para poder solucionar y subsanar en audiencia las causales de incumplimiento que se puedan llegar a presentar, entonces ahí inmediatamente se van a suspender los pagos previstos en el acuerdo de reorganización, porque si los hace, se van a declarar ineficaces y no van a contar para la etapa siguiente, que es el proceso de liquidación judicial. Entonces, una vez el juez la declare, aquí ya no hay más nada que se pueda hacer o sea, es decir, en cuanto a los pagos, no se puede seguir pagando porque esos pagos van a resultar ineficaces. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Aquí tenemos entonces que la administración de la sociedad debe cumplir con este tipo de obligaciones dinerarias, las que estén pactadas dentro del acuerdo de reorganización, el pago de los gastos de administración, y debe haber una atención oportuna al pago de mesadas pensionales. Entonces, es procedente informar debidamente al juez de la totalidad de del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, muchachos, aquí estoy un poquito, me quedaron desordenadas las diapositivas, qué pena con ustedes. Entonces, eso lo encontramos contenido en el artículo 46, que nos habla de la audiencia de incumplimiento, cuando no se han pagado, o bien sea las mesadas pensionales o cualquier tipo de obligación que esté contenida dentro del acuerdo de reorganización. Entonces, otra de las posibilidades que tenemos para el cumplimiento del acuerdo es, para la terminación del acuerdo de reorganización, es que definitivamente sí haya cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del acuerdo. Y si sí hay cumplimiento de las obligaciones, no, qué pena, me quedó esto mal, muchachos, discúlpenme. Si hay, entonces, si efectivamente sí hubo cumplimiento del acuerdo en las obligaciones pactadas y en los gastos de administración, y si llegaron ya a un feliz término, debe entonces proceder el promotor a informar al juez del concurso a través de un informe que además pruebe que en realidad sí se han pagado todas estas obligaciones con los respectivos documentos de soporte, el cumplimiento debido de todas estas obligaciones, y que debe haber también una certificación por parte del comité de vigilancia, del revisor fiscal, del representante legal y del promotor acreditando estas circunstancias de cumplimiento.
Cuando ya se da este informe y se verifica por el juez del concurso que en realidad, haciendo un cotejo de la información con los documentos, se tiene que sí ha pagado las obligaciones, efectivamente, toda la totalidad de las obligaciones, entonces el juez va a declarar la terminación del proceso de reorganización y esta providencia se va a inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio de la empresa deudora, de la compañía deudora y de las sucursales que éstas tengan. ¿Para qué? Para que ya esté sabido y tenga una oponibilidad y tenga pues conocimiento, se tenga conocimiento públicamente de que la empresa ya saneó sus deudas y que puede estar habilitada nuevamente para desempeñar actividades de comercio si así lo desea, o si definitivamente pues ya está interesada en vender a otra persona, estos interesados en la compra de esa compañía lo puedan llegar a hacer porque ya está saneada de esta insolvencia por la que acaba de pasar y que afrontó. ¿Listo? Entonces, esta es otra de las causales por las cuales se puede terminar el acuerdo, y la tercera es si no hay atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales y los aportes al sistema de seguridad social. Recordemos que esto por vía jurisprudencial entra a ser parte de la prelación de créditos en la primera clase y se le da prioridad de cara a la defensa de los derechos fundamentales que se deben tener en cuenta para poder entrar a un acuerdo de reorganización y que valga ese acuerdo y no entren ya en proceso de liquidación judicial, como quiera que ese pago de mesadas pensionales o aportes al sistema de seguridad social se desprenden de vinculaciones laborales que han tenido los trabajadores con esa empresa, y que se debe respetar esos derechos fundamentales y se debe priorizar el pago dentro de la ejecución de un acuerdo de reorganización. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los efectos generales del acuerdo de reorganización y del acuerdo de adjudicación? Entonces, vemos que es de obligatorio cumplimiento para el deudor y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que no lo hayan consentido en el acuerdo. Entonces, vemos que de cara a la aprobación del acuerdo de reorganización y a los efectos a los efectos que tiene el acuerdo de reorganización, es de obligatorio cumplimiento tanto para el deudor como para todos los acreedores lo que este acuerdo contenga, lo que este acuerdo diga. Y esto incluye a las personas que en su momento no suscribieron el acuerdo porque no estaban conformes con lo que allí se estaba planteando. De todas maneras, va a ser de obligatorio cumplimiento para esos acreedores que votaron en contra de ese proceso de reorganización. Otro de los efectos es que las empresas que hayan celebrado un acuerdo de reorganización no van a estar sometidas a la renta presuntiva. ¿Y qué es la renta presuntiva? Entonces, es un gravamen que la ley asume que debe producir una empresa un determinado patrimonio durante un año gravable, y que asume que debe generar un mínimo de renta que hoy en día es del 3.5%. Entonces, ese es el gravamen que debe pagar una empresa con ocasión a causa de lo que está generando la misma. Entonces, como sabemos que la empresa tiene una función social que es ser unidad de explotación económica, aquí hay una presunción legal y por eso se llama renta presuntiva de que la empresa va a producir, y como va a producir, se le va a cobrar un 3.5% de ese año gravable en el que esté operando. ¿Listo? Entonces, si una empresa que esté en régimen de insolvencia empresarial va a estar exento de este pago de renta presuntiva. Además,
Las empresas que hayan celebrado acuerdos de reorganización podrán solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que en algún momento se les hubiere practicado por cualquier concepto durante 3 años a partir de cuando se haya celebrado el acuerdo. Entonces, tampoco va a ser posible que se les cobre este tipo de gravamen a las empresas que están dentro de un proceso de reorganización. ¿Para qué? Pues para dejarlas respirar, para que puedan tener un chance de recuperación, porque si le viene todo junto, pues definitivamente no van a poder lograr salir de esto. ¿Qué más así les cuento de esto? Bueno, esto en cuanto a los efectos. Dentro de la aprobación del acuerdo de reorganización, pues como ya les dije, tiene la empresa una función social, que es ser fuente generadora de empleos y unidad de explotación económica, que va a mover la economía, va a mover circulante dentro del mercado. Entonces, se da este tipo de prebendas a las empresas precisamente para protegerlas, que puedan llegar a restablecer sus relaciones comerciales y puedan tener la posibilidad de pagar a sus acreedores. A través de acuerdos de reorganización o a través de los acuerdos de adjudicación. Los acuerdos de adjudicación se dan si definitivamente no se pudo conciliar, no hubo dentro de las audiencias de conciliación un voto favorable por los acreedores para poder aprobar ese acuerdo de reorganización, y entonces ya se iría a acuerdo de adjudicación. Celebrados en los términos previstos en la Ley 1116, son de obligatorio cumplimiento tanto para el deudor como para todos los acreedores, porque los acreedores a través de la votación van a representar a esa totalidad de acreedores que hay, y esa mayoría va a decidir si se acepta o no se acuerda la aprobación del acuerdo de reorganización. Bueno, en cuanto a la flexibilización y la conservación de los gravámenes y de garantías reales, encontramos que durante la vigencia del acuerdo queda suspendida la exigibilidad de gravámenes y garantías reales y fiduciarias que haya constituido el deudor, de manera que esos bienes hipotecados, esos bienes dados en prenda, no van a poder ser negociados en el momento con relación y con ocasión de lo dispuesto en el artículo 43 de la 1116. Si se insiste definitivamente por parte de algún acreedor durante la vigencia del acuerdo que se haga efectiva las garantías, tendrá que pactarse en el acuerdo con la mayoría absoluta de los votos admisibles de los acreedores, para que pueda llegar a darse lugar a que pueda darse este tipo de hacer efectivo la garantía. Si el acuerdo termina por incumplimiento para efectos del proceso de liquidación judicial, queda restablecido de pleno derecho la preferencia de los gravámenes y garantías reales. Ya hay terminación del acuerdo, entonces ya no se va a plantear el respeto de eso que estaba estipulado en el acuerdo y que quedaba intactos los bienes. ¿Por qué? Porque a la empresa hay que dejarla con los bienes para que pueda seguir operando. Si una empresa no tiene dónde operar porque embargaron la fábrica y la fábrica no está hipotecada y ahorita va entonces a proceder el embargo, pues entonces ¿cómo va a producir? La idea es garantizarle a la empresa ese sistema de producción que puede, a través de los bienes, la utilización de esos bienes, y así entonces poder llegar a seguir facturando, seguir produciendo, seguir facturando y poder pagar las obligaciones de forma ordenada. Si durante la ejecución del acuerdo son enajenados los bienes objeto de garantía, el acreedor gozará de la misma prelación
que le otorgaba el gravamen para que le paguen el saldo insoluto de sus créditos hasta la concurrencia del monto por el cual haya sido enajenada ese bien. Entonces, tenemos que si hay un bien que está garantizando una obligación, pues entonces acá durante la ejecución del acuerdo, estos bienes, si llegan a ser en algún momento vendidos o enajenados y son objeto de garantía de otra obligación, pues entonces yo como acreedora voy a poder gozar de la prelación que le otorgaban a este gravamen una vez esté en marcha el acuerdo de reorganización para que me paguen ese saldo insoluto. Entonces, hacen la venta y de ahí tienen que deducir de la venta de ese bien el pago de mi obligación, y si hay un saldo insoluto del crédito, van a hacerlo hasta concurrencia del monto de la obligación para que yo pueda entonces como acreedora recuperar el monto de la obligación y se me pueda cancelar el monto de la obligación. Entonces, muchachos, vemos que en las enajenaciones, en las ventas, en las permutas, en el tipo de transacciones comerciales que pueda llegar a tener la empresa, los establecimientos de comercio que tiene este deudor, y que están previstos dentro del acuerdo de reorganización, debe contener una prohibición para que los acreedores no puedan oponerse a estas enajenaciones si es que se argumenta y se considera que son necesarias hacer, pero de acuerdo a lo establecido en el 530 del Código de Comercio. Yo les pido disculpas, estas diapositivas me quedaron un poco mal, yo las voy a organizar y las voy ¿cómo es que es? A subir a plataforma ya como eran. ¿Listo, muchachos? Porque no quedaron como tenían que quedar y quedó un poquito desorganizado. Bueno, preguntas hasta acá, muchachos. Esto es lo que tengo para decirles del acuerdo de reorganización. Cuando ya termina y si definitivamente no hay, acá como vimos, hay una forma de que se pueda subsanar ese incumplimiento o no hay atención oportuna de las acreencias laborales, entonces estaremos en una terminación del acuerdo de reorganización y entraremos a una liquidación judicial, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Ya dejando de lado el acuerdo de reorganización. Hola, buenas noches. Orlando Quiroz. Orlando, hola, lo oigo un poco lejos. Qué pena, doctora, tengo en altavoz en el carro. Doctora, si el proceso de insolvencia a nivel de persona natural comercial le acarrea un inconveniente frente al ámbito bancario, porque prácticamente queda como vetado para poder solicitar crédito nuevamente. ¿En la reorganización sucede algo similar? Digamos que necesariamente va a tener que hacer una publicación del estado en el que se encuentra la empresa de cara a que los demás acreedores o los posibles acreedores que iban a hacer algún tipo de negocio con la sociedad estén prevenidos y sepan cuál es la situación actual de la empresa. Pero pues es algo a lo que hay que acogerse porque es así como lo dispone la ley. Pues digamos que ya cuando termina de pagar las deudas y sale de este proceso de reorganización y definitivamente ya ha pagado todas las obligaciones, va a poder entonces establecerse la posibilidad de que ya pues pueda seguir operando, pueda seguir habilitado comercialmente para poder desarrollar algún otro tipo de actividad comercial. Profe, buenas noches, Claudia Hernández. Vamos. Pregunta, doctora, perdón. Gracias, compañera. Y vamos por orden, entonces sigue, álceme la manito y así entonces podemos
resolver. Orlando. Resuelvo la segunda. Sí, dentro del proceso de la reorganización, entiendo el beneficio referente al pago solo de capitales y la condonación prácticamente de intereses corrientes moratorios presentes, pasados y futuros dentro del proceso de la ley de insolvencia, si se incumple por parte de quien la está solicitando, en la liquidación judicial se cobran todos los intereses nuevamente. Bueno, una cosa es lo que se haya pactado en el proceso de reorganización y si ya definitivamente hubo incumplimiento, ya entonces volvemos nuevamente a la liquidación judicial y aquí ya no se va a tener en cuenta lo que se había pactado de cara al proceso de reorganización, sino que ya se va a cobrar la totalidad de las acreencias, a no ser que pues se llegue a un tipo de audiencia en el que se diga cómo va a ser el reparto o el pago de estas acreencias según la prelación de créditos, respetando prelación de créditos. Gracias. Bueno, Luis Montealegre. Luis. Luis no está. Qué pena, sí, profesora, aquí estoy. Casi no se me activa. Profesora, ¿a mí qué me garantiza como comerciante o como proveedor que se me pague la totalidad de mi deuda? Bueno, de mi acreencia. No hay garantías. No hay garantías. Aquí es algo a lo que tanto acreedores como deudores, y por eso hay también el sistema de votación de si se acuerdan un proceso de reorganización, apostándole a que la empresa se pueda recuperar y pueda definitivamente pagar las deudas. Si no, vámonos a liquidación, y en liquidación lo que logre pagarse de los remanentes y según la prelación de créditos que haya, pero no hay garantías de que se pueda llegar a pagar todo el monto de la obligación. Más si hay una empresa en insolvencia, no está en capacidad de pago, no tiene la capacidad de pago para poder afrontar sus obligaciones. Luis. Luzaida. Gracias. Doctora, buenas noches. Una pregunta. En el proceso de reorganización, si el deudor le incumple al acreedor, él en el pago de alguna cuota o entra en mora, ¿él puede entrar a hacer un acuerdo directo con el acreedor o lo tiene que hacer a través del juez concursal? Se tiene que hacer a través de juez y se tiene que hacer con el establecimiento de soportes, a ver, porque estamos hablando de una modificación de lo que se había planteado en el acuerdo de reorganización inicial. Entonces, se va a hacer una modificación, se va a solicitar ante superintendencia que se haga esa modificación del acuerdo y se va a decir, bueno, un resumen ejecutivo de la empresa y de cómo están en el momento las cosas y cuál es la propuesta para ese acreedor y poder entonces renegociar la deuda y establecer de pronto plazos más largos o las cuotas más pequeñas y así puede entonces. Ok, doctora, eso quiere decir que lo que comienza a través de este proceso y a través de un juez concursal termina así y si las condiciones cambian debe ser de conocimiento del juez. Sí, porque tiene que ser a través de un orden y si no se estaría de pronto saltando acá la prelación de créditos o de pronto no se estaría dando las garantías adecuadas que sí va a dar el juez de concurso para este tipo de procedimientos. Perfecto, sí. Doctora, gracias. Ok. Julie. Sí, doctora. Es más o menos con relación a lo que decía en este momento Luzaida. Si, por ejemplo, una situación que está por fuera de las intenciones de la persona, del deudor o de la empresa deudora, en este caso se presenta una eventualidad para hacer un nuevo convenio, un nuevo arreglo, necesariamente tiene que ir ante el juez para adicionarse esas nuevas pautas que se tengan para pagar esas acreencias. De acuerdo.
De acuerdo. Entonces, se tiene que ir ante el juez del conocimiento del concurso. Se tiene que ir primero a Superintendencia de Sociedades a solicitar la modificación del acuerdo y esto después es compulsado al juez del concurso. Si es Sociedades la que está llevando el caso, pues entonces ahí va a determinar si es viable o no, si no está afectando este tipo de acuerdo, esta modificación, alguna prelación de créditos establecida, porque no se puede burlar la prelación de créditos que ya hay. Entonces, se mira la viabilidad de la modificación del proceso de reorganización y se le da impulso. Pero siempre a través del juez, sí señor. ¿Quién sigue? Claudia. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Hola, Bueno, Claudia. yo tengo dos preguntitas. Una es que una vez que la empresa salga avante de una reorganización, se tramite y pague, se termine y pague a todos sus acreedores, ¿la empresa puede volver a utilizar la figura de la reorganización? ¿O tiene un plazo o definitivamente solo se puede presentar una vez y ya? Entonces, No. Esa es mi duda. No la puede volver a presentar hasta después de 5 años, porque entonces así entraríamos en un círculo vicioso y me insolvento otra vez, que ahí está el proceso de insolvencia y ellos me siguen condonando gravámenes, impuestos y todo lo que tengan. Entonces no es viable sino hasta después de que, cuando ya se ha terminado el proceso, 5 años después puede volver a utilizar esta figura. Ok, profe, gracias. La otra pregunta es, los quirografarios, que son los últimos en la lista para pagar, una vez que se dé la reorganización y la empresa entre en proceso de liquidación judicial, ellos podrían, si no alcanzaron en la reorganización o no se dieron cuenta y no se incluyeron, ellos podrían al momento de la liquidación presentarse ante el juez para que se tuvieran en cuenta para pagos, o ya perdieron la oportunidad si no se presentaron en la reorganización. Pueden dentro de la liquidación entonces volver a intentar la posibilidad de presentarse y que los acojan esta vez como acreedores. Esa es otra oportunidad procesal dentro del proceso de régimen de insolvencia. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Ernesto. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. En los bienes reales que son garantía del proceso de reorganización, que sean distintos al deudor, ¿estos bienes son tenidos en cuenta, doctora? Son tenidos en cuenta, lo que pasa es que queda suspendida la exigibilidad de los gravámenes y garantías durante la ejecución del proceso de reorganización. Entonces, durante la vigencia del acuerdo queda en stand-by, por lo que les expliqué. Puede que estos bienes, de pronto, si me quitan la máquina, que era la máquina que yo tenía para fabricar las galletas especiales y era un horno y mi empresa es Cookies Factory y ahí es donde hago yo. Si me lo quitan, entonces no puedo operar, no puedo producir y no puedo entonces salir de la insolvencia en la que me encuentro. Entonces, si sobre esa máquina es que está la garantía de la obligación, pues va a quedar en pausa durante la ejecución del gravamen. Y ya una vez se acabe el acuerdo de reorganización, entonces sí, nuevamente se activa la garantía real sobre el bien para poder pagar la obligación. Muchas gracias, doctora. Listo. Hernando. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Doctora, una pregunta. Ya se ha dicho, se ha reiterado y queda claro de que dentro de los bienes que entran en el proceso, en caso fallido, pues se reparte pues según lo existente, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta. ¿Hay alguna figura que uno le pueda esgrimir al juez que ese prorrateo puede generar un daño peor a un acreedor? Te pongo el ejemplo, yo creo que tú conociste el caso de Inconal.
esa empresa quebró a un amigo mío. Le quedó debiendo 400 millones y cuando se dieron cuenta fue tan tarde y Luis quedó en la calle, doctora. Entonces, por defender el proceso de liquidación, mire todo lo que se llevó. O sea, por eso te pregunto, ¿uno le puede invocar al juez alguna figura que por lo menos equipare o no sé si me entiendas, o no permita pues que ese daño vaya a causar daños laterales terribles? O sea... Sí, sin embargo, pues acá la ley es enfática y no es el proceso, no es el juez. La ley así fue estipulada, creando una prelación de créditos precisamente para poder ayudar y tender la mano y dar preferencia a derechos fundamentales con ocasión de las vinculaciones laborales que tenga la sociedad. Ya después entonces vienen los otros tipos de acreedores. Bueno, vienen las acreencias de impuestos, que esas sí se tienen que pagar después de las laborales y de todas las prestaciones sociales y mesadas pensionales y títulos pensionales, y se tiene entonces la de los impuestos que se deben necesariamente pagar, esos gravámenes, y ya quedarían entonces las 2 y 3, que son las de garantías reales, y ya los quirografarios que no tienen ningún tipo de soporte. Entonces es en atención a esa prelación de créditos que se mira el pago de las obligaciones y lamentablemente después de la liquidación se hace el reparto, no quedó remanentes, han quedado acreedores sin nada o con muy poco en relación a lo que invirtieron, a lo que dieron, a lo que prestaron a la empresa. Y quedaron así, o sea, pues por eso es que se busca a toda costa evitar llegar a la liquidación, sino que estemos ante un proceso de reorganización que logre levantar a la empresa, porque si la empresa sigue facturando, va a poder pagar. Lo que pasa es que se va a dilatar un poco en el tiempo y el tema de las cuotas puede que no sea cómodo para los acreedores, pero es preferible un cierto número de cuotas a ninguna, porque hubo una liquidación, se tuvo que pagar a los acreedores en prelación de créditos y a los que tenían algún soporte de un crédito hipotecario o de una garantía real, y quedan los demás sin nada para poder pagar. ¿Listo? Okay, doctora. Jairo, y nos vamos a actividad. Y llamamos lista, que hay que llamar. Jairo. Perdón, sí, profe, gracias. Cortico. Pues yo creo que, pues haciendo alusión a lo que comentaba ahorita Hernando, es que esta ley está enmarcada en el principio de igualdad, ¿sí? Si yo comienzo a hacer un ejercicio ponderativo de que yo tengo un derecho mejor que la otra persona, pues ahí va a continuar ese proceso y no va a tener fin, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer, creo, es mirarlo desde la óptica del economista y del comerciante, ¿sí? Yo prefiero recuperar de un capital que invertí 100 millones de pesos, recuperar 20 millones a no recuperar absolutamente nada bajo la expectativa de tengo un derecho mucho mayor o mucho mejor que otra persona. Así es, Jairo, así es. Listo, muchachos. Entonces, nos vamos, muchachos, a llamadita de lista, y después de la llamada de lista nos vamos a actividad, ¿vale? Que yo sé que ustedes están que saltan en una pata por entrar a actividad, ¿sí o qué? Sí, doctora, sí, señora. Pues, doctora, no se imagina. Bueno, entonces, Samira. Buenas noches, profe, presente. Samira ha estado calladita en este módulo, casi no la he escuchado, Samira. Y usted me participaba harto en el módulo anterior. Bueno, a partir de la otra semana le participo juiciosa. Listo. Nubia. Presente, Mido. John William. Presente. Alexander. Presente, doctora. Oscar Danilo. Presente, profe. Diego Mauricio. Buenas noches, doctora, presente. Dayan Valentín. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Julie. Doctora, muy buenas noches, presente.
Buenas noches. Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Nelson. Nelson Buenas Andrés. noches, profe. Presente. Buenas noches, Buenas presente. noches. Buenas noches. Lizeth Vanessa. Buenas noches, doctora, presente. Edi Joana. Presente, profe, buenas noches. William Hernán. Andrea Durán. Doctora. Profe, Andrea Durán presente, ¿me escucha? Sí, señora. Doctora, Gracias, ¿siempre profe. me escuchó? Qué pena con usted. William Will- Cifuentes. William, ya lo llamé, ¿sí? Ah, vale, perfecto, gracias. Ah, no, sí, 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 William, aquí está. Gracias, doctor. Sara. Sara. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches, Buenas- doctora presente. Buenas noches. Andrea Catalina. Andrea. Sandra Nelly. Profe Espinel. Buenas noches, doctora, gracias. Sandra Nelly. Buenas noches, doctora. Buenas noches. María del Carmen. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Belisario. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Claudia Janet. Buenas noches, doctora, presente. Luz Dari. Buenas noches, profe presente. Joana Marcela. Presente, buenas noches. Jairo. Jairo. Ah, ok. Jenny Andrea. Jenny Andrea como que no. No. Juan Carlos. Juan Carlos Macías. Hola, doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rodrigo Marín. Hola, buenas noches, presente. Maristela. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Robinson. Presente, doctora, buenas noches. Neifer. Presente, doctora, buenas noches. Brian Alexander. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Luis Omar. Presente, profesora. Karen. Karen Mayerly. Karen Mayerly. Nidia Esperanza. Muñoz presente. Julio Alberto. Buenas noches, doctora, presente. Lilian Patiño. Buenas noches, doctora presente. Olga Lucía. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Hernando. Buenas Hernando noches, Ponce. doctora, presente, gracias. Buenas noches. Lina María Quimbayo. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Javier Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Yailin Yajaira. Buenas noches, presente. Luis Orlando. Presente, abogada, buenas noches. Buenas noches. Erika. Aquí estoy, doctora, buenas noches. Buenas noches. Joan Alejandro. Doctora, buenas noches, presente. Karen Lorena. Buenas noches, presente. Luz Ángela. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Eduard Nicolás. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Karen Juliet. Presente, profe, buenas noches. Fabián. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Víctor Manuel. Presente. Juan Diego. Presente, buenas noches. Karina Viviana. Presente, profe. Rommel. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Shirley Jimena. Profe, buenas noches, presente. Julia Paola. Hola, profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Gustavo. Gustavo. Gustavo Andrés. Gustavo Andrés Hola, Rodríguez. buenas noches, presente. Buenas noches. Mauricio. Doctora, buenas noches, Mauricio Ruiz.
Buenas noches. Pablo Emilio. Pablo Emilio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Gina Marcela. Gina Marcela. Mayer Liviana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Nelson Orlando. Buenas noches. Nicolás Alberto. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Marcela. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Luis Edwin Mera Cuenca. María Fernanda Piraján. María Fernanda. Presente, profe. José Andrés Vargas. Buenas noches, profesora, presente. Edgar Darián. Juli Torres. Geraldine Garcés. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián Gamba. Sebastián Gamba. Diana Carolina. Presente, profe. Buenas noches. Carlos Alfonso Torres. Profesora, muy buenas noches. Presente. Gracias. Buenas noches. Jorge Serna. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Nini Joana. Buenas noches, profe, presente. Jamie Paola. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Marlon Felipe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Karen Yuletsi. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Karen anda de rumba. No, Jefferson. doctora, los vecinos, qué pena. Ah, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Hernando, Amado. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. José Antonio Estupiñán. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rafael. Presente, doctora Rafael López. Buenas noches. Buenas noches. Jairo. Pero buenas noches, presente. Luis Antonio Páez. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Hernando Mancipe. Presente, profe. Buenas noches. Gisela Andrea. Presente, buenas noches. Buenas noches. Michael Duque. Presente, profe. Presente, Michael Duque. Gracias. Ok. John Alexander. Profe, John Alexander Hernández. Es que encendieron un micrófono. Por favor, Mayerly Cuesta, John Alexander silencio. Hernández, profe. Sí, John Alexander. Presente, profe. Presente. Evelyn. Buenas noches, doctora, presente. Felipe Alberto. Felipe Alberto. Luz Aida. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Gustavo Ernesto. Doctora, buenas noches, presente, muy formal. noches. Gracias. Lisa María. Lisa María. Bueno, muchachos, ¿quién faltó? Buenas noches, profe. Catalina Espinel está en el chat. Catalina Espinel en el Yo, chat. profe, sí, gracias, profe. Profe Patricia. Pero yo creo que ya Espinel yo le había dicho que sí. Ah, bueno, profe, gracias. Es que cuando hablo no me escuchan y me toca otra vez configurarlo. Gracias. Ok. ¿Quién más, muchachos? Doctora, Gina buenas Marcela noches. Mejía. Mejía. Mejía Gina Marcela, sí, señora.
Ok. Doctora, buenas ¿Qué más? noches. Jenny Barreto, ¿te acuerdas que pasé de la clase de las 8 a las 6? Sí, señora. Barreto. Barreto. Ay, Dios. Listo. ¿Quién más? Galvis Pinzón Patricia, profe. Doctora, Señor. ¿Comes conmigo? Elisa María hace rato me está diciendo que es que tiene problemas con el micrófono. O ya está acá en la reunión. Pues que escriba aquí en Ya me el quiero chat. acostar. Silencio, por favor. Que escriba acá porque es la única forma de ellos de constatar que en realidad sí se encuentran acá. No como que a veces me dicen que es que yo estaba en su reunión hace 2 clases. ¿Y cómo sé yo eso? Si no escribió, si no me dijo en el momento que era. Ortiz, me dicen acá. Mauricio Ortiz. A ver. Pero Mauricio está en listas. Pues yo no lo veo acá. A ver. Mauricio Barragán. De los nuevos. Mauricio Ruiz. Pero si es de los nuevos ya perdió por fallas, porque no lo veo acá en listas. Doctora, creo que es Mauricio Ruiz, doctora, porque es el que está en una ceremonia de ascenso, está en un ensayo. ¿Qué dice? Ah, ok. Entonces, bueno, no es Ortiz, sino Ruiz. Mauricio Barragán, yo estoy acá, doctor. Ya me llamó lista. No, Ruiz, Mauricio Ruiz. Sí, listo. ¿Quién más? Buenas noches, Moreno, Holandia Karen. Moreno. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Doctora, el día de ayer yo le escribí por el interno, no tenía audio. Cabrera Gustavo, no sé si yo le mandé por el WhatsApp interno también, como a las 8 en punto cuando se desconectó todo. Sí, pero es que el tema es mandarlo por acá porque yo no tengo forma de saber si usted en realidad sí estaba en clase en el día de ayer. Entonces, es en el mismo día de clase, acá en el chat de Zoom, ¿vale? Sí, señora, yo mandé como 4 o 5 copias con mi nombre y todo desde que empezó a llamar a lista. Pero no a mi WhatsApp. No, al chat interno de la clase. Bueno, yo verifico eso y le cuento. Bueno, Gustavo. Doctora, gracias, me informó. Bueno, doctora, listo, ay, muchachos. qué pena. Carol Dueñas, que ella había hablado con usted, doctora. Sí, señor. Ya, ok, listo, doctora, gracias. Vale. Listo, muchachos. Entonces, vámonos a plataforma, vamos a realizar una actividad. ¿Ya saben cuándo me la tienen que entregar? A ver, los despalomados, ¿para cuándo? Mañana antes de las 5 de la tarde. Desde las 5. ¿Y a dónde? Al WhatsApp. WhatsApp. Eso, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, nos vamos a plataforma como siempre. Por ahí resuelvo preguntas. También tengo en cuenta a la gente que se me mete a plataforma, porque es como si todavía estoy verificando yo que están en clase. Y vamos a leer una sentencia por grupo. Bueno, ya les mando entonces cuál va a ser. Que estén bien. Ya nos vemos entonces por la plataforma y por WhatsApp, por el grupo. Bueno. Gracias, doctora. Gracias, profe. Nos vemos en el día de mañana, si así Dios lo permite, muchachos. Que estén bien. Que esté bien, doctora. Gracias.